Después de la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, se desató una tremenda persecución a toda la iglesia de Jerusalén, excepto los apóstoles. Todos los cristianos de Jerusalén se dispersaron por toda la región de Judea y de Samaria. El Señor les había dicho: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda persona. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Pero ellos se demoraban y no salían. No sé por qué pasó lo que pasó. En mi convicción, yo creo que el Señor permitió esa persecución para que ellos fueran a predicar el mandato del Señor, la gran comisión, ir a todo el mundo. Y a veces no lo pensamos, pero sabés que cuando se viene una persecución tenés que dejar tu casa, tenés que dejar tu comodidad, tenés que dejar tu costumbre, tenés que dejar muchas cosas y salir huyendo, porque no era una persecución ideológica nada más, sino era buscarlos, apresarlos, llevarlos a las cárceles, castigarlos severamente y matarlos. O sea que estaba en riesgo la vida de los primeros cristianos. Ellos podían haber salido tristes, y a lo mejor lo estaban, sintiéndose mal, y a lo mejor lo estaban, pero en medio de todo ese problema de haber sido dispersados por las autoridades, por los jefes y líderes judíos, ellos comenzaron a hacer algo muy importante. Y vamos a descubrir en los pasajes que vamos a meditar cuáles son las prioridades de Dios. Prioridad quiere decir lo que a Dios más le interesa. Prioridad significa lo que es el interés primario, principal de Dios. ¿Y por qué necesitamos saber eso? Porque a veces nosotros estamos muy interesados en nuestras prioridades y nos sentimos frustrados porque Dios no responde a veces a oraciones, peticiones, esperamos. Pero hay como un secreto que cuando uno se interesa en las prioridades de Dios, a lo que Dios le interesa, Dios comienza a moverse poderosamente en lo que a nosotros nos interesa. Por eso es importante lo que vamos a aprender a través de este tema que se llama las prioridades de Dios. No mis prioridades, no las tuyas, sino las de Dios, pero se ven beneficiadas, bendecidas nuestras prioridades. Y lo vamos a comenzar a ver en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, los versículos 4 al 6. Hechos 8, 4 al 6, donde leemos: mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el evangelio. Fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí les predicaba a Cristo. Toda la gente escuchaba con atención lo que les decía Felipe y oían y veían los milagros que hacían. Qué tremendo lo que nos dice este pasaje. Pero comencemos a ver, en primer lugar, el primer versículo que dimos lectura, el versículo 4. Mientras tanto, mientras ellos iban huyendo de la persecución, de la muerte, de las cárceles, los que se habían dispersado, esas personas, los cristianos fieles que habían sido perseguidos, ¿qué iban haciendo? Eso es lo curioso, eso es lo llamativo, eso es lo interesante. Iban por todas partes anunciando el evangelio. A nadie se le ocurrió ir llorando penas por su propia situación. A nadie se le ocurrió ir a hacer un juicio a los que los perseguían, cosa muy habitual en nuestros días. A nadie se le ocurrió hacer un piquete y decir: no, nos plantamos acá.
huían o huían, porque estaba en riesgo su vida. Uno podría pensar, pero deberían ir llorando, tal vez iban, o tal vez quejándose, tal vez diciendo, ¿cómo Dios permitió eso? ¿Cómo Dios no impidió esta persecución? Sin embargo, ellos no hicieron eso. Ellos aprovecharon la oportunidad y dice que iban por todas partes anunciando el Evangelio. Prioridad de Dios. El versículo 5 dice, fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria. ¿Y quién es este Felipe? Felipe, si recordamos, era uno de los 7 diáconos de Hechos capítulo 6. Ustedes recordarán que al principio los apóstoles servían a las mesas, repartían alimentos, especialmente a las viudas pobres. Y habían viudas griegas y viudas hebreas. Y hubo una queja de los familiares de las viudas griegas contra los apóstoles, porque decían que no eran bien atendidas como las otras. Yo no sé si era cierto o no era cierto, siempre hay estos conflictos. El problema es que los apóstoles al principio podían hacer la tarea de repartir alimentos, tal vez le cocinaban, pero después no dieron abasto. Entonces ellos dijeron, nosotros no podemos dejar de orar y de predicar la palabra. Así que le propusieron a toda la congregación que eligieran varones sabios, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, y que los trajeran. Y así trajeron a un grupo de hermanos, de creyentes, fieles, con sabiduría, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio. Oraron, le impusieron las manos y le encomendaron la tarea. Y el primero que aparece en la lista es Esteban, que ahora ya había muerto. Increíble, la mente humana no entiende por qué Dios permitió. ¿Y quién fue el ideólogo de la muerte de Esteban? Bueno, al parecer todo nos hace ver que era el apóstol Pablo, que en esa época no era el apóstol Pablo, sino Saulo de Tarso. Y el segundo, o otro de la lista, era Felipe. Así que el origen de Felipe, podríamos decir que era un repartidor de alimentos, era un cocinero, alguien que hacía tareas que aparentemente, según el criterio de algunos, no es de mucho valor. Sin embargo, toda tarea en el reino de los cielos es de mucho valor. Pero ellos lo hacían con todo su corazón. Y ahí está el origen de Felipe. En la dispersión, Felipe también tuvo que salir huyendo y llegó a la tierra de Samaria. ¿Y por qué enfatizo lo de Samaria? Porque ningún judío quería ir a Samaria, porque entre samaritanos y judíos no había trato. Había como un resentimiento, como un desprecio, porque los samaritanos no eran judíos, sino ya una mezcla de razas. Vinieron paganos, se unieron con judíos, así que Samaria era como una cultura diferente. Entonces no tenían trato. Cada vez que un judío tenía que pasar por Samaria, daba la vuelta enorme para no encontrarse con los samaritanos. Pero nosotros conocemos por la historia bíblica que Jesús rompió todos esos prejuicios, porque vemos que él llegó a Samaria y tuvo el gran encuentro con la samaritana. Y ahí él le ofreció el agua de vida eterna. Así que Jesús no era prejuicioso, rompió esos prejuicios. Y ahora vemos a Felipe que él se va a Samaria. Esto también nos demuestra que Felipe rompió esos prejuicios que tal vez para otros judíos era eso algo bien fuera de lugar. Y allí no se fue de turista. Él dice, el versículo 5, allí les predicaba a Cristo. Qué interesante. La prioridad de Dios es que se predique a Cristo, en las buenas, en las malas. Cuando vamos bien, cuando tenemos problemas, cuando no tenemos problemas. Hablando con algunos hermanos, les digo, ¿qué tal? ¿Cómo andás en tu testimonio de Cristo? Pastor, si usted supiera los problemas con que yo ando. ¿Y cuándo vas a predicar? Cuando se me pasen los problemas. Entonces yo le digo, los problemas no se te van a pasar nunca. Algunos se van a solucionar, pero van a surgir nuevos problemas. Y le muestro pasajes de la Biblia que los cristianos primitivos, en la persecución, en la enfermedad,
en los problemas, ellos predicaban a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Y Dios respaldaba. ¿Por qué? Porque ellos estaban interesados en la prioridad de Dios. Y dice el versículo 6 que toda la gente escuchaba con atención lo que les decía Felipe y oían y veían los milagros que hacía. Quiere decir que este era un siervo de Dios, aunque no tenía títulos, aunque no era apóstol, no era alguien que se sobreponía sobre otro, era su origen de cocinero, repartidor de alimentos, ahora un hombre lleno del Espíritu Santo presentando a Jesucristo a los samaritanos. Pasamos a los versículos 14 y 15 del mismo capítulo. Versículos 14 y 15 en que leemos: los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria se había recibido la palabra de Dios y enviaron a Pedro y a Juan. Cuando estos llegaron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Ahí vemos otra prioridad de Dios, cosa que en nuestros días no tenemos tanto en cuenta. La prioridad de Dios siempre, pero en el primer siglo, era predicarles el Evangelio, que la gente se convierta, y la segunda prioridad, todo aquel que recibía a Cristo, oraban para que sean llenos del Espíritu Santo. Y cuando los apóstoles en Jerusalén se enteraron que en Samaria comenzó a surgir un gran mover espiritual, mandaron inmediatamente a 2 apóstoles, a Pedro y a Juan, que oraran para que los samaritanos recibieran el Espíritu Santo. Otra prioridad de Dios. ¿Será nuestra prioridad evangelizar, ser lleno del Espíritu Santo, buscar? Hermanos, estas son las prioridades de Dios, lo que a Dios más le interesa. Pero avancemos. En el versículo 25 del mismo capítulo leemos: después de haber testificado y proclamado la palabra de Dios, ellos volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Está hablando del regreso de los apóstoles Pedro y Juan. Y dice que después de haber testificado y proclamado la palabra de Dios. O sea que cuando ellos regresaban, no venían charlando, ¿qué te parece? ¿Cómo sucedió en Samaria? ¿Qué impresión tenés? No perdían el tiempo. Ellos venían testificando y proclamando la palabra de Dios. Mientras regresaban, la gran pregunta es, cuando nosotros vamos de viaje, cuando nosotros regresamos, cuando tenemos un compañero de asiento, cuando nosotros estamos con alguien, ¿es nuestra prioridad predicarle el Evangelio, hablarle de Jesús? Estas son las prioridades de Dios. Yo estoy seguro que a lo mejor a nosotros nos ocurre esto. Estamos tan obsesionados con nuestros problemas. ¿Cómo salgo de esta? ¿Cómo salgo de esta situación económica? Este problema de pareja, este problema de familia, de vivienda de los hijos. Tantos problemas hay en la actualidad y siempre. Sin embargo, eso pueden distraernos y pueden quitarnos la prioridad de Dios. Y sinceramente algunos dicen, bueno, el día que yo no tenga problemas yo voy a hablar de Jesús. Y eso no va a ocurrir nunca, porque los seres humanos siempre pasamos por problemas, más grandes, no tan grandes. O sea que nuestra decisión debería ser, pase lo que pase, a tiempo y fuera de tiempo, esté de viaje, esté yendo, esté volviendo, me voy a proponer testificar y proclamar la palabra de Dios. Y anunciaban el Evangelio estos apóstoles. Pasamos al versículo 26, en que leemos: un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo: prepárate para ir al desierto del sur por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Algo muy llamativo, que no concuerda con nuestra lógica, con nuestro sentido común. Porque si un siervo de Dios fue a Samaria, Dios lo usó en gran manera. Estoy hablando de Felipe. De buenas a primeras, que mande Dios un ángel y le diga: Felipe, tenés que salir de esto. Nuestro razonamiento lógico es que le diríamos, pero Señor, si yo acá estoy muy ocupado, yo no estoy de turista, yo estoy trabajando para que más y más personas conozcan el Evangelio, para que más y más siga este movimiento. Los apóstoles regresaron a Jerusalén
¿Y qué nuevo líder va a quedar con los samaritanos? Eso podía ser un razonamiento lógico que parece que tiene sentido, que podría haber dicho Felipe. Pero sin embargo, Dios tiene sus prioridades. Mandó un ángel que le habló a Felipe y le dijo: prepárate para ir al desierto del sur. Nosotros objetaríamos: ¿a un desierto? Voy a ir a perder tiempo a un desierto. ¿Por qué no me manda a otra ciudad para que ocurra como ocurrió en Samaria? Pero veamos lo que pasó en los versículos 27 y 28. Felipe obedeció y fue. En el camino vio a un etíope eunuco, funcionario de la Candace, reina de Etiopía. Era el administrador de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y ahora iba de regreso en su carro leyendo al profeta Isaías. Qué interesante. Felipe obedeció, no cuestionó, no preguntó: ¿para qué me envía, Señor? ¿Cuál es mi tarea? A veces nosotros queremos que Dios nos revele todo su plan anticipadamente. Y hacemos especulaciones. Bueno, si me va a ir bien, si tengo definida la tarea. Pero acá vemos que Dios nunca revela el segundo paso. Siempre nos pide un primer paso. Si nosotros respondemos al primer paso, el Señor nos revelará el segundo paso. Si obedecemos el segundo, nos revela el tercero y nos conduce de la mano. Yo te puedo decir que cuando el Señor me llamó al ministerio, no me reveló nada de lo que tenía en mi camino. Y yo le agradezco al Señor, porque me hubiese asustado muchísimo y tal vez hubiese rechazado. Pero sin saber, yo anduve huyendo, le escapaba al bulto, como se dice comúnmente. Yo decía: voy a ser un buen cristiano, pero yo ser un siervo de Dios, pastor de iglesia, no, eso es para otros. Pero Dios tiene sus planes. Felipe obedeció y fue. ¿Qué lección para nosotros? Y alguien podrá decir: pero pastor, a él le habló un ángel. Bueno, no importa quién te hable. Lo importante es que llegue la voz de Dios a nuestra vida. Que nosotros entendamos que Dios nos está hablando. Yo creo que en esta noche Dios te está hablando. Dios me está hablando. Y yo estoy entendiendo, no importa quién predica, quién enseña. En esa ocasión fue un ángel. Felipe obedeció y fue. En el camino vio a un etíope, uno de Etiopía. Él no sabía, pero Dios sabía que en ese camino iba un personaje de la realeza. Era el tesorero de la reina de Etiopía. Iba ahí en su limusina, digo entre comillas, iba en un carruaje tirado seguramente por animales, tracción a sangre. Así que era administrador de todos sus bienes. Y atención, él no fue de turista a Jerusalén, el etíope. Dice que fue a adorar, pero no a adorar a los baales, a dioses extraños. Fue a adorar a Dios, fue a adorar a Dios. Entonces, vemos que este hombre tenía buenas intenciones, era un hombre religioso, pero no era salvo. Él todavía no había nacido de nuevo. En el versículo 28 dice: y ahora iba de regreso en su carro leyendo al profeta Isaías. Dos cosas muy llamativas. Se fue a adorar a Dios a Jerusalén y volvía en su carruaje leyendo la palabra de Dios. Se ve que el Espíritu Santo estaba trabajando, cosa que yo siempre digo. Cuando ves que el Espíritu Santo está trabajando en una persona, Dios te está abriendo una puerta. Si el Espíritu Santo no trabaja en una persona, no pierdas tiempo. O intentás hablarle de Jesús y la persona no se interesa, dice: otro día hablamos del tema, yo tengo más adelante. No pierdas tiempo. Todavía el Espíritu no está trabajando en la persona. Y sería tu propia palabra tratando de argumentar con esa persona. Tenemos que esperar que el Espíritu vaya delante nuestro y convenza a las personas. Por eso estamos orando los miércoles, para que nuestros familiares, amigos y conocidos sean tocados por el Espíritu Santo, para luego ir nosotros a encontrarlos o que envíe a otra persona.
Pasamos a los versículos 29 al 31, donde leemos: el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El etíope le respondió: ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. Es increíble que estaba todo cronometrado por el plan de Dios. Pero examinemos el primer versículo que dimos lectura, el 29. El Espíritu le dijo a Felipe: acá ya no es un ángel, es el Espíritu Santo. Sé que otra vez puede venir a tu vida. ¿Y cómo habla el Espíritu? Bueno, hay de muchas formas. Lo importante no es cómo habla, sino que yo llegue a entender qué me está diciendo Dios. Puede ser una convicción interna, un impulso muy fuerte que yo necesito hacer algo. Pero ¿cuántas veces puede ocurrir que sentimos una convicción de ir a hablarle a alguien y decimos mañana? Y mañana decimos otro día. Y después decimos otro día. Y cuando nos damos cuenta, esa voz interna comienza a apagarse. ¿Qué significa? El Espíritu Santo nos estuvo enviando a hacer una tarea y tal vez la dejamos para después y eso se apagó. Pero eso es solo un ejemplo. Dios te puede hablar de muchas maneras. El Espíritu Santo te habla de muchas maneras. Le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. O sea que estaba todo el plan de evangelización dentro de la prioridad de Dios. Cuando Felipe se acercó y le oyó que leía el profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que lee? Esto me demuestra que él estaba muy atento. Felipe estaba muy atento a lo que estaba pasando. Él creo que percibió que tal vez leía y no lo entendía. Es una percepción que te da el Espíritu Santo. Y el etíope le dijo: ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Se le estaba abriendo una puerta gigante. Mira, si alguien te dice: ¿podrías venir y explicarme la palabra de Dios? Yo no entiendo lo que dice acá. Y vos vas a decir: mira, otro día lo hago, por ahora no tengo tiempo. Estarías desaprovechando la gran oportunidad. A veces nosotros golpeamos puertas que están cerradas y no se abren. Y a veces Dios nos abre puertas y nosotros no aprovechamos la oportunidad. Porque Dios es el que abre puertas y nadie le puede cerrar. Y Dios es el que cierra puertas y nadie le puede abrir. Estoy hablando figuradamente, oportunidades. Y acá se le estaba abriendo a Felipe la puerta de la evangelización al etíope que iba de camino. Y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. Escuchá lo que dice: no solamente que le pidió, le rogó. Le suplicó: podría subir, podría explicarme, podría hablarme de esto. Es realmente asombroso cómo todo estaba programado por las prioridades de Dios. Felipe no sabía, pero gracias a Dios que dejó Samaria. ¿Qué pasó en Samaria? Dios habrá levantado otros obreros. La cuestión es que él no ocupó su lógica, su argumento, su sentido común. Él obedeció lo que Dios le estaba pidiendo. Pasamos los versículos 32 y 33, donde leemos: el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero delante de sus trasquiladores se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia? Si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes. Y el pasaje que estaba leyendo era exactamente la profecía de Isaías capítulo 53, versículos 7 y 8, que hablaba de cómo iba a morir el Señor Jesucristo. O sea que estaba justo leyendo un pasaje evangelístico. ¿Casualidad? No existen las casualidades. Estaba en el programa de las prioridades de Dios. Pasamos los versículos 34 y 35, donde leemos: el eunuco le preguntó a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién habla el profeta? ¿Habla de sí mismo o de algún otro?
Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía y le habló también de las buenas noticias, es decir, del Evangelio de Jesús. Pero miremos algunos detalles. Dice que el eunuco no comprendía si el profeta Isaías estaba hablando de sí mismo o de algún otro. Para nosotros es un pasaje requete conocido y sabemos que Isaías, cuando escribía eso, no hablaba de él, sino de Jesucristo, que todavía estaba en el futuro. Era lo que iba a venir a hacer el Mesías. Y hay un detalle muy interesante. Dice que Felipe empezó a explicarle a partir de la escritura que leía. Él no trató de predicarle con sus palabras. Él aprovechó que Felipe ahí tenía, que el etíope tenía su celular abierto ahí, leyendo justo. No había celulares. Seguramente ni era una Biblia impresa. Habrá sido un rollo, como en esa época se usaban rollos, no habían libros. Pero aprovechó Felipe justo esa escritura. Esto nos enseña que nosotros para evangelizar necesitamos usar la palabra de Dios. Porque nuestra palabra no convence a nadie. Pero la palabra de Dios es poderosa para penetrar en las profundidades del ser humano. Y dice que Dios, mi palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual es enviada. Así que Felipe, a partir de esa escritura, le habló también de las buenas noticias del Evangelio de Jesús. Pasamos a los versículos 36 y 37, donde leemos: en el camino encontraron agua, y el eunuco dijo: aquí hay agua. ¿Hay algo que me impida ser bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. Y el eunuco respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y quiero mirar algunos detalles. ¿De quién fue la iniciativa de bautizarse? ¿Felipe le propuso al eunuco que se bautizara o fue la iniciativa del eunuco? Quiero que observes el versículo 36. En el camino encontraron agua. ¿Casualidad? No lo creo. Dios tenía programado que en el camino se encontraran con un lago, tal vez un río, no lo dice. Encontraron agua como para ser sumergido, para ser bautizado. Y el eunuco dijo: aquí hay agua. ¿Hay algo que me impida ser bautizado? Quiero que observes que la iniciativa de ser bautizado es del eunuco y no de Felipe. Aquellos creyentes nuevos que a veces yo le pregunto: ¿y cuándo te vas a bautizar? Algunos dicen: el día que yo sienta en mi corazón. No, el verdadero creyente no precisa sentir en su corazón, porque el bautismo no es un paso de sentimiento cuando lo sienta, es un paso de obediencia, porque todo aquel que recibe a Cristo, el paso siguiente es ser sumergido en agua. Bautismo quiere decir etimológicamente pasar por debajo, sumergir. El bautismo bíblico no es por aspersión, sino por inmersión. Y quiero que tengas en cuenta esto: siempre ocurre después de tener un encuentro con Cristo. No se bautiza a un bebé, a un niñito, para que algún día tenga un encuentro con Cristo. Se bautiza a una persona ya con que puede razonar, que puede decidir, y como corolario, como consecuencia, como conclusión, el mismo creyente nuevo pide ser bautizado. Esto es lo que está pasando con el eunuco. Felipe le dijo la condición: si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. Esa es la condición, creer de todo corazón. Porque a veces hay personas que creen de labios y su conducta lo demuestra. El que cree de verdad está dispuesto a obedecerle, a bautizarse, a seguirle. Y el eunuco respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pasamos los versos 38 al 40. Y el eunuco mandó detener el carro y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo. Mientras tanto, Felipe se encontró en Azoto y allí anunció el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea.
Destaco algunas expresiones de este pasaje. En el versículo 38 dice, y ambos descendieron al agua. Claro, si Felipe lo iba a sumergir al eunuco, tendrían que bajar los dos. Descendieron al agua y Felipe lo bautizó. En el versículo 39 también se destaca, salieron del agua, porque antes habían sido sumergidos. Luego dice, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe. No nos explica cómo sucedió, pero Felipe ya hizo su tarea y ahora siguió su camino. El Espíritu de Dios lo llevó a otra parte. Pero hay algo que quiero destacar. Pero siguió su camino lleno de gozo. El eunuco siguió su camino lleno de gozo. ¿Por qué el eunuco estaba tan gozoso? Porque había recibido a Cristo, porque había obedecido en bautizarse. Si vos querés ser feliz, si querés tener gozo, si la persona a quien le hablas de Jesús quiere conocer la paz de Dios, el gozo de Dios, la esperanza de Dios, tiene que hacer lo que hizo el eunuco. Este eunuco, este tesorero, siguió su camino lleno de gozo. Y hay algo interesante, casi concluyendo, mientras tanto Felipe se encontró en Azoto. ¿Y qué hacía Felipe en Azoto? Y allí anunció el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. No se perdían una oportunidad. Los apóstoles que fueron a Samaria, cuando volvieron, Felipe yendo al camino desierto, luego cuando fue a Azoto, evangelizar, testificar, hablar de Cristo, al que está dispuesto, bautizarlo, orar para que sea investido del poder de lo alto. Prioridades. El cristiano actual tiene sus prioridades. ¿Cuáles son las prioridades del cristiano promedio? Ay, que mi familia esté bien, que andemos bien en matrimonio, que mis hijos no entren en la droga, que gane mejor sueldo. Ay. Y nos hacemos la pregunta, ¿nuestras prioridades son las prioridades de Dios? Lo que el cristiano promedio hoy, ¿qué es lo que más quiere? Quiere tener dinero, quiere tener buena familia, quiere tener buen trabajo, quiere que todo le vaya bien. Y no está mal. Pero las prioridades de Dios quedan de lado. Cuando nuestras prioridades son las de Dios, cuando nosotros le prestamos atención a lo que Dios quiere, Dios se encarga de nuestras prioridades, sin que se la pidamos. Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, lo que Dios quiere, y todas las demás cosas le serán añadidas. Mateo 6:33. Entonces, la propuesta de esta enseñanza, mensaje es, busquemos lo que Dios quiere, olvidémonos de nosotros. ¿Y quién se va a acordar de nosotros? Dios se va a acordar de nosotros, y no solo acordar, Dios va a añadirnos todo lo que nosotros necesitamos. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que la palabra del Señor te dice y me dice.